Tenemos dos cosas muy bonitas que están sucediendo en la iglesia que tienen que ver con Fratelli Tutti y también con el camino sinodal, que nos ayudan a crecer más en estas señales de Dios en el mundo, signos de Dios. Tenemos al padre Awokiamege Orobator, sacerdote jesuita. Tenemos a él con el tema promesas, oportunidades y desafíos de las culturas en la era de la sinodalidad. El profesor Orobator es el decano de la Escuela Jesuítica de Santa Clara en Estados Unidos. Él es de Nigeria, también ayuda en el proceso sinodal en África. Él participó en el último sínodo con voto y tiene varias publicaciones. Tiene varias publicaciones como autor y también como editor. Religion and Faith in Africa, Confessions of an Animist in 2018. Algunos de los títulos de sus libros. Church African Catholics Look to Vatican III, 2016, and Theology Brewed in an African Port in 2008. Y te damos la palabra. En la ocasión del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos en el 2015, Papa Francisco inauguró este proceso de sinodalidad en la Iglesia y declaró: el viaje de la sinodalidad es el viaje que Dios quiere de su Iglesia en este tercer milenio. Desde esta declaración histórica, la Iglesia, bajo el liderazgo del Papa, la Iglesia ha comenzado una colaboración una buena coordinación de este proceso y controlado, según algunos. La Iglesia ha comenzado esta estructura a nivel regional, continental y bien coordinado con la Iglesia universal. Los resultados se perfeccionaron aún más mediante la triangulación horizontal, descrita por los organizadores del sínodo como una lógica de circularidad continua, en lugar de un enfoque de arriba hacia abajo. Según esta lógica, el discernimiento realizado por el sínodo no es un acto aislado del proceso sinodal, sino que está estrechamente vinculado a la consulta del pueblo de Dios en las iglesias particulares y a los posteriores momentos de discernimiento en las conferencias episcopales, en las estructuras jerárquicas de las iglesias católicas orientales sui juris y en las asambleas continentales. Una dimensión constitutiva de la sinodalidad es la virtud de la escucha. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha. El documento final del sínodo sobre la sinodalidad señala que el proceso sinodal ha renovado la conciencia de que la escucha es un componente esencial de todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Aquí termina la cita. Antes del nuevo interés en la perspectiva de la sinodalidad, el teólogo nigeriano Usuku defendió la escucha como una dimensión constitutiva de la eclesiología. En su libro A Listening Church, Autonomy and Communion in African Churches, publicado por primera vez en 1992, Usuku defendió de manera convincente la escucha como una práctica cultural que podría enriquecer el ejercicio del liderazgo en la Iglesia.
Usuku describió metafóricamente la escucha como una forma particular de ministerio con grandes oídos. En la comunidad eclesial, la escucha se produce a muchos niveles y debe involucrar a todos los miembros y a la estructura de autoridad. El proceso no debe confundirse con la centralización, más bien es una descentralización que implica la movilización de los dones de todos para el bien de la comunidad. Así, el modelo de la iglesia que escucha o del ministerio con grandes oídos implica la descentralización mediante el reconocimiento de los dones de todas las partes y niveles de la iglesia. Al principio, escuchar parece un proceso inocuo y sencillo. ¿Quiénes son los sujetos de este ejercicio? ¿Cuál es el objeto de la escucha? El Papa Francisco dio una respuesta en su discurso de aniversario. Una iglesia sinodal, así declara, es una iglesia que escucha, que se da cuenta de que escuchar es más que simplemente oír. Es una escucha mutua en la que todos tienen algo que aprender. Los fieles, el colegio de obispos, el obispo de Roma, todos escuchándose unos a otros y todos escuchando al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para saber lo que Él dice a las iglesias. Uno de los resultados significativos del sínodo sobre la sinodalidad recientemente concluido es el posicionamiento del arte y el acto de escuchar frente a las realidades gemelas de los contextos y a las culturas. Un estudio detallado de los documentos del sínodo revela que la noción, el concepto, la idea, el principio, el movimiento de la sinodalidad está contextualizado culturalmente. Una iglesia sinodal no existe en el vacío, sino que prospera dentro de las diversas culturas y contextos del pueblo de Dios. Así como no hay misión sin contexto, es decir, sin una clara conciencia de que el don del Evangelio se ofrece a personas y comunidades que viven en tiempos y lugares particulares. También cada contexto está marcado por una cultura particular. Implícita en esta comprensión está la creencia de que las culturas contienen promesas, oportunidades y desafíos para el desarrollo de la sinodalidad como forma de vivir y trabajar como iglesia. El Instrumentum Laboris para la segunda sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos es bastante categórico al afirmar que apreciar los contextos, las culturas y la diversidad es clave para crecer como iglesia sinodal misionera. El sínodo subraya la importancia crítica de comprometerse con la cultura como un contexto vital para la comprensión, el conocimiento y la práctica de la sinodalidad. Tal compromiso es un elemento esencial en el proceso de la sinodalidad, asegurando que se arraigue profundamente en la vida y las circunstancias de las iglesias locales. Yo creo que el Espíritu Santo habla a través de las culturas para validar la identidad de la iglesia como católica. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco defiende con fuerza este punto. Dice, en la diversidad de los pueblos que experimentan el don de Dios, cada uno según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad y muestra la belleza de su rostro pluriforme.
De hecho, esta idea subraya la importancia de la diversidad cultural para enriquecer la misión y la identidad de la Iglesia. Al comprometerse con las diversas culturas y apreciarlas, la Iglesia puede encarnar más eficazmente los principios de la sinodalidad, asegurando que su misión sea relevante y resonante con las experiencias vividas por el pueblo de Dios en diversos contextos. Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cada vez que una comunidad recibe el mensaje de salvación, el Espíritu Santo enriquece su cultura con el poder transformador del Evangelio. La historia de la Iglesia muestra que el cristianismo no tiene una sola expresión cultural, sino que, manteniéndose plenamente fiel a sí mismo, con inquebrantable fidelidad al anuncio del Evangelio y a la tradición de la Iglesia, reflejará también los diversos rostros de las culturas y de los pueblos en los que es acogido y arraiga. En las costumbres cristianas de un pueblo evangelizado, el Espíritu Santo adorna a la Iglesia mostrándole nuevos aspectos de la revelación y dándole un nuevo rostro. Esta creencia, creo, repite el mantra del Papa Francisco sobre el papel del Espíritu Santo en el proceso sinodal como protagonista de la sinodalidad. Y volviendo al tema de la escucha. Escuchar a las culturas para enriquecer el proceso sinodal nos alerta sobre los lugares culturales de la autorrevelación de Dios y su acción continua en el mundo. En este contexto, creo, los modelos de teología contextual de Stephen Bevans, traducción, antropológico, praxis, sintético, trascendental y contracultural, tienen una importancia significativa, ya que reconocen que las culturas constituyen y proporcionan recursos vitales para el desarrollo del significado y la práctica de la sinodalidad. En particular, entre los 5 modelos de Bevans, el modelo antropológico parece más congruente con la metodología de la sinodalidad, dado su énfasis en observar y discernir cómo Dios opera dentro y entre las culturas. Este modelo nos proporciona la capacidad de reconsiderar cómo comunicamos el Evangelio en diversos contextos, lo que puede ser muy ventajoso para el proceso sinodal. La inclusión de voces y la mejora de la participación en la vida y misión de la Iglesia a través de la sinodalidad se basa en la firme creencia de que el Espíritu Santo habla en la Iglesia a través de las voces de sus miembros. Escuchar atentamente las voces y contribuciones de las iglesias locales supone la presencia activa del Espíritu Santo en sus contextos locales. Como describe Bevans, el modelo antropológico considera que la cultura humana y su narrativa acompañante son un proceso sagrado. El contexto humano es bueno, santo y valioso. Y aquí termina la cita. Este modelo nos permite conocer la cultura para extraer de ella el Evangelio. Y aquí termina la cita. Este enfoque es especialmente apropiado para el tema de mi presentación, ya que enfatiza la importancia de comprender y valorar los contextos culturales como parte integral del proceso sinodal. Y esto es evidente en su enfoque en el valor y la bondad del ser humano, de que hemos hablado, de que mucho han hablado los ponentes
de la mañana. La experiencia humana, limitada y sin embargo realizada en la cultura, el cambio social y las circunstancias geográficas e históricas, se considera el criterio básico de juicio para determinar si una expresión contextual particular es genuina o no. De manera análoga, las culturas proporcionan recursos ricos y valiosos para la comprensión, el conocimiento y la práctica de la sinodalidad. Entonces, ¿qué podemos decir de las culturas y la sinodalidad? En el resto de mi artículo profundizaré en la idea de escuchar a las culturas para identificar oportunidades y desafíos notables en relación con el llamamiento del sínodo a continuar la investigación destinada a aclarar y profundizar el significado de la sinodalidad y la formación de acompañamiento en las iglesias locales. Para los fines de esta presentación, me basaré ampliamente en el documento final del sínodo sobre la sinodalidad. Como han dicho todas las presentaciones, la multiplicidad de interpretaciones de la cultura, algunas complementarias, otras contrastantes, la reconozco, pero varias convergentes en la normatividad de valores tangibles e intangibles, principios, costumbres, características, símbolos y estilos comunes, definitorios de grupos y subconjuntos de personas. Más allá de la complejidad y controversia definitoria, es importante señalar que escuchar a las culturas, sea como sea que se entiendan o se actualicen, implica lidiar con cierto nivel de ambigüedad y complejidad. Las culturas no son estáticas ni existen en el vacío. Además, difícilmente pueden considerarse buenas sin paliativos. Esto ya se ha dicho. Como señaló incisivamente Michael Paul Gallagher, la cultura puede ser exasperante en su inclusividad. Sin embargo, es dinámica y polifacética, moldeando continuamente y siendo moldeada por las experiencias de los individuos y sus comunidades, instituciones y sociedades. No todo aquello mediante lo cual las personas desarrollan y perfeccionan sus múltiples cualidades corporales y espirituales, para citar la definición de cultura de Gaudium Spes, es de ventaja para el progreso de mucho, incluso de toda la familia humana. Es fácil aducir múltiples ejemplos de apelaciones a la cultura para definir dimensiones de la existencia que pueden ser afirmativas de la vida o contrarias a los propósitos de la vida. Las culturas pueden hablar con muchos idiomas. En nombre de las culturas, ciertas actitudes y prácticas socavan la dignidad de las personas por su identidad de género, estatus social, situación económica o constitución demográfica. De ahí la vital importancia de la crítica de las culturas, un punto al que volveré en el transcurso de esta presentación. Entonces, ¿qué oportunidades y desafíos notables de las culturas pueden discernirse para profundizar y aclarar la comprensión, el conocimiento y la práctica de la sinodalidad? Ofrezco el siguiente breve análisis para resaltar tanto los beneficios potenciales como los obstáculos que las perspectivas culturales, con su diversidad y complejidad, aportan a la práctica de la sinodalidad. En el contexto de la sinodalidad, quizás el primer y más pertinente beneficio de escuchar a las culturas es una aguda conciencia y una conciencia ampliada de la asombrosa diversidad que caracteriza y comprende a la Iglesia entendida como pueblo de Dios. La diversidad caracteriza la forma de ser, vivir y trabajar de la Iglesia como comunidad global.
Tuve el privilegio de estar en el sínodo donde muchos participantes, como muchos participantes aquí, a juzgar por mi experiencia en el sínodo, fui testigo del rostro de una iglesia sinodal como una realidad compuesta, un collage, no de piezas dispares, sino una armonía sinfónica o pluralidad de rasgos distintivos reconocidos, abundantes dones intercambiados y ricas lecciones aprendidas mutuamente. Dada la preponderancia de tal diversidad cultural, diferencia, distinción y singularidad, podría ser beneficioso imaginar y reconocer no una, sino varias sinodalidades. Esto implica discernir, reconocer y aprender de los variados modos de escuchar al Espíritu Santo que se desarrollan en las iglesias locales, culturas y contextos que globalmente constituyen lo que definimos a la iglesia sinodal. Como declara el documento final, la pluralidad de culturas requiere que se tenga en cuenta la singularidad de cada contexto cultural. Las ventajas de prestar atención a la pluralidad cultural son evidentes cuando se trata de comprender el significado de una iglesia sinodal. El documento final del sínodo sobre la sinodalidad se basa en una metáfora sinfónica para representar esta realidad. La iglesia sinodal puede describirse utilizando la imagen de la orquesta. La variedad de instrumentos es necesaria para dar vida a la belleza y armonía de la música, en la que la voz de cada uno conserva sus propias características distintivas al servicio de la misión común. Así se manifiesta la armonía que el Espíritu produce en la Iglesia, que es armonía en persona. La singularidad, especificidad o particularidad de cada voz se une en torno a una realidad o experiencia unificadora más profunda, a saber, el bautismo. Sí, en una variedad de culturas, la dignidad bautismal conserva su primacía como principio unificador y valor armonizador. Como dice el sínodo, no hay nada más alto que esta dignidad bautismal, otorgada igualmente a cada persona, a través de la cual se nos invita a revestirnos de Cristo y a injertarnos en Él como sarmientos de la única vida. El nombre de cristiano que tenemos el honor de llevar contiene la gracia, que es la base de nuestra vida y nos permite caminar juntos como hermanos y hermanas. Un ejemplo, a la luz de esta extraordinaria receptividad y apertura a las culturas, muchos teólogos africanos se están apoyando en prácticas culturales establecidas para definir y contextualizar el conocimiento, la comprensión y la práctica de la sinodalidad. Ejemplos de tales prácticas incluyen la ética comunicativa y comunitaria de la palabra, que sirve para crear un espacio inclusivo de diálogo, escucha mutua y la búsqueda común del consenso en asuntos que afectan a la comunidad. Otra realidad cultural es la noción de Ubuntu, que prioriza la afirmación mutua y el reconocimiento recíproco de la interdependencia, la humanidad compartida y la relacionalidad en apoyo de los lazos comunitarios que afirman la vida.
Tales artefactos activos y prácticas culturales contienen el potencial para avanzar y hacer realidad a la visión de una iglesia sinodal, como se afirma en el documento final, y cito: la valoración de los contextos, las culturas y las diversidades y de las relaciones entre ellos es clave para crecer como iglesia sinodal misionera y para caminar impulsados por el Espíritu Santo hacia la unidad visible de los cristianos. Fin de la cita. Escuchar a las culturas tiene otro propósito, a saber, resistir la tentación de estar en el centro y abrirse a la aceptación de otras perspectivas. Fin de la cita. Esto, en mi opinión, es una definición de sinodalidad. Resistir la tentación de estar en el centro y abrirse a la aceptación de otras perspectivas. Si la cultura implica cierta materialidad y concreción, esas características no agotan, sin embargo, su significado. La calificación de cultura con el adjetivo digital es tan normal como transformadora de las relaciones. Este aspecto de la cultura moderna representa una nueva frontera para la comprensión de la cultura, que abarca las redes sociales, la inteligencia artificial y todo tipo de interacciones y transacciones virtuales. Esta cultura está transformando rápida y radicalmente nuestra forma de vivir y de relacionarnos. El sínodo sobre la sinodalidad reconoce la cultura digital como una fuente de tendencias innovadoras en el cumplimiento de su misión y mandato de evangelizar. Y esto es el quinto punto. Hace hincapié en la necesidad vital de promover con creatividad e imaginación una iglesia sinodal, misionera, que acepte el reto de santificar, utilizar y evangelizar los espacios, entornos o culturas digitales como lugares de interioridad. Ya lo hemos escuchado de la hermana Barron en el sínodo, donde se puedan cultivar, nutrir y profundizar relaciones personales, genuinas y reales con Jesucristo para todos los que lo necesiten, tanto jóvenes como mayores. Pensando en este quinto elemento, la sinodalidad señala la plasticidad y la maleabilidad de las culturas. Estas características también evocan el aspecto de fluidez o liquidez, como se ha dicho ayer, en relación con el lugar de la cultura. Como señala el documento final del sínodo sobre la sinodalidad, la experiencia del arraigo significa lidiar con profundos cambios socioculturales que están transformando la comprensión del lugar. El lugar ya no puede concebirse en términos puramente geográficos o espaciales, sino que evoca, en nuestro tiempo, la pertenencia a una red de relaciones y a una cultura cuyas raíces territoriales son más dinámicas y flexibles que nunca. Y esto lo hemos escuchado ayer. Así pues, como se ha mencionado anteriormente, las culturas evolucionan, cambian y se desarrollan en el tiempo, en el espacio, lejos de ser la realidad monolítica, estática. Se convierten en un espacio para la experimentación, la creatividad y la innovación, precisamente por la supremacía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en la comunidad llamada Iglesia. Los dones del Espíritu no pueden vivirse de la misma manera en todos los entornos. Sin embargo, las múltiples expresiones en las culturas realzan y construyen el cuerpo de Cristo en una comunidad más sinodal.
tal y como ha dicho Robert Ryder, y cito, el holismo de la religión y su compromiso con culturas particulares le dan poder moral contra lo que parecen ser sistemas alienantes e impersonales. Fin de la cita. Sin embargo, el proceso o ejercicio de escuchar a las culturas para construir una iglesia sinodal no está exento de tensión. Una dimensión de la cultura es su capacidad para resaltar la tensión entre la hegemonía y la periferia. El dominio de la primera nunca es absoluto, ni la vulnerabilidad de la segunda, la periferia, es permanente. Como se evidencia claramente en el proceso de sinodalidad, especialmente durante las 2 sesiones del sínodo, la diversidad de culturas y expresiones y experiencias dentro de la Iglesia crea fuertes tensiones, diferencias de opinión y puntos de vista opuestos. A menudo, la fuerte resistencia a la cultura de la sinodalidad amenaza con descarrilarla. En este sentido, tomando prestado otro modelo de Vivens, veo la sinodalidad como contracultural porque expone el miedo a la pérdida de poder y privilegios que algunos asocian con ella, al tiempo que afirman las importantes gracias de la sinodalidad que debemos cultivar. Así que la sinodalidad, desde mi punto de vista, nos ofrece nuevas perspectivas para reevaluar y reapropiarnos de las promesas, oportunidades y desafíos de la realidad llamada culturas. Construir una iglesia sinodal implica hacer espacio para todos los pueblos y todas las culturas. Y esto está en el documento final. Como habrán notado, y estoy concluyendo, mi comprensión de la cultura en esta presentación deja elementos de ambivalencia y ambigüedad, y esto es comprensible dado los elementos controvertidos, contextuales y complejos que componen la totalidad del concepto y fenómeno de la cultura. Escuchar a las culturas es también un ejercicio de crítica de las mismas. Por lo tanto, debemos prestar atención a la atemporal advertencia. Por ejemplo, el romanticismo cultural, que puede ser el resultado de una falta de pensamiento crítico sobre la cultura en cuestión y la ilusión de una cultura idílica, que en realidad no existe. Las culturas son construcciones imperfectas que necesitan una constante conversión. Y lo admito, África tiene su parte justa de romanticismo cultural, que aplica aspectos de diversas culturas de forma crítica a una hermenéutica de la teología en las escrituras. Y una celebración acrítica de las culturas termina por cosificarlas, esencializarlas e idealizarlas. Esta es la experiencia sinodal. Como antídoto, Bevans desarrolla el modelo contracultural, señalando la importancia de una crítica coherente de las culturas. Las culturas casi nunca son perfectas, a menudo son limitadas, defectuosas, lo que subraya la importancia de criticarlas. Así que finalmente, sea cual sea nuestra concepción de la cultura o la forma en que imaginemos sus funciones en la sociedad, cabe repetir que sería una ilusión imaginar que las culturas existen en un estado prístino, estable y sin complicaciones. Las culturas se adaptan,
evolucionan y cambian en el tiempo, en un espacio ampliado, como un universo compartido de significado. Además, el encuentro entre culturas y entre ellas y el Evangelio rara vez o nunca deja ninguna de ellas intacta y sin cambios. La hermenéutica cultural puede profundizar la comprensión, el conocimiento y la práctica de la sinodalidad, de la misma manera que la sinodalidad puede impregnar y animar a las culturas, sacando a la luz lo nuevo y lo viejo a la luz de las acciones del Espíritu Santo, quien solo, como Francisco enfatiza, es el único protagonista de la sinodalidad. Y gracias, muchas gracias. Thank you very much, Father Orobator, for bringing us to the ground reality where the Church is in an implementation stage of the synodal decisions. Synodality is not an end in itself. It's at the service of the mission. Father Victor Sahayam, SVD from India. I was kind of intrigued by both the presentation of Tony and also the Jesuit Father on the aspect of intercultural church. Now, my question is this intercultural church, okay, sharing in one confession, that is of the Catholic faith, or can there be also members from other cultural group still not obviously confessing the faith, but want to dialogue and travel with the church in the spirit of synodality? To explain that, I think my fellow countrymen and women will understand this Krista Bhakta movement in Varanasi we have. So there is a group of community belonging to other cultures, okay, traditions, and want to really still believe in the person of Christ and still not being sharing, as the Jesuits said, the baptismal kind of, the communion. So not baptized, but still willing to travel. So I'd like to broad base my intervention in the church's effort of evangelization of the first proclamation, first evangelization, and the new evangelization of this context. Can a community exist believing in the church and still not fully kind of sharing in the sacraments? But then this particular community want to believe in Jesus and travel. So just a kind of observation. Thank you. Anybody can answer. George? I'm George, a Jesuit. Though my question was prompted by the Father Antonio, I think it's relevant even now. See, my problem is particularly from the South Asian experience. See, we have the baggage of the language. I'll give you one example. Father Antonio quoted Pope Benedict, and he said, evangelized culture, reaching out to unevangelized culture or partly evangelized culture. Now, the problem is this language or this material is being studied by right-wing forces, and to prove that Christianity is a foreign religion, see, they are looking down on us. So how do we deal with this baggage of the language? And not even our people, we do read sufficiently Pope Francis, but we still cling on to the old language. How do we handle this? So Mary? Okay, Mary Barron, OLA Sisters. My question is for Father Orobator. Thank you for the presentation. I think it's no secret to any of us that one of the big challenges facing the Church is the participation of women. And I would like to hear your assessment of these cultural methodologies that you've quoted. I know this is from the African context, and each culture has their way of discerning and listening. But the Palaver methodology and the notion of Ubuntu, how easily do they facilitate the participation of women, participation at all levels and in decision-making? Thank you. Thank you very much. I really would have loved to give my paper on that question, actually. And I don't mean that, I don't say that in any flippant sense, because it's really a consequential matter which really
cuts to the heart. It's something that I take very seriously. Some of you may know that I'm a convert to Catholicism. I grew up practicing a religion that people would describe as African traditional religion, and grew up in a culture that is patriarchal, androcentric, and I would say in many instances, many expressions, sexist. A culture that relegated women not only to the side, but actually kept them held behind. My mother, who is, my mother, she never saw the inside of a school. And she was not alone in her own generation, because there was only one thing she and others were good for: to get married and to raise children. And that was it. Which was different for me, because as a man, as a boy, I had all the privileges I could draw upon. Now, that's the particular cultural context that I come from. And if you notice in my presentation, I talked about the conversion of cultures. There are elements within these cultures. There are structures within these cultures that can facilitate that kind of participation. I mentioned Palava and Ubuntu, but the reality is that it is still deeply steeped in some of its flaws, which I described as patriarchy and sexism and androcentrism, that holds these cultures back from being more inclusive than they actually are and that they actually could be. And so, as far as I'm concerned, any of these cultural methodologies still needs what I call conversion. I do not hold them as absolute, and that's why I referred also again to the whole temptation of cultural romanticism. And so I think just as these cultures need conversion, our own practice within the church need conversion. So there's a conversation we could have, and there's work to be done. Thank you very much, Sister Mary. Thank you. Thank you. It seems to me that the other two questions were for Father Antonio. One on cultural baggage, linguistic baggage, sorry. The whole idea of evangelized cultures meeting or evangelizing unevangelized or partly evangelized cultures, and what that creates as tension and crisis within the South Asian context. And believing in Jesus, but not receiving the sacraments, but wanting to be part of the community called church. Sorry to put you on the spot. I think that would be a good question regarding the synodal church. So let's do it. Whether a synodal church would allow that. No, that I concede that. Thank you very much for that, Antonio. Now, it seems to me that the question really was linked to the whole experience of interreligious encounter. And that we know has been demonstrated over several decades of study can take various forms. We encounter one another in different ways and different forms. Or rather, we engage across religions, across faith traditions in various forms. And I'm drawing this analogy from the ecumenical movement, that there are ways in which we can cooperate, collaborate around, for example, social concerns. There are ways in which we can encounter one another, collaborate and cooperate around, for example, conversations about what we believe and what
divides us in what we believe. There are ways in which we can engage one another through sharing what we believe, participating in shared expressions of faith like prayer. Now, all these are possibilities. Now, when I use the image of listening, what I was getting at is we need not become dogmatic about these possibilities. I talked about synodality as a space for experimentation and innovation. Are there new ways of creating those connections? Are there new ways of creating cultures of encounter, fratelli tutti, that allow us to overcome the tensions, the animosities, the antagonisms that divide us? So it seems to me the situation which you described, which I have no familiarity with, creates a particular test case for how synodality can allow us to be open to one another, mutually learning from one another, rather than being antagonistic about what we believe or don't believe. George, you talked about, the linguistic baggage, and it's a concern that I share, because I think there's still this lingering sense of superiority that we carry as the Christian faith and community vis-a-vis other cultures and communities. And if we are really truly serious about walking this synodal journey, I believe that it will require a huge dose of humility to realize first, as was said in the previous conversation, some of the wounds we have inflicted, but also to realize how we continue to perpetuate structures and mindsets that actually dominate, or at least give a sense of superiority and dominance over others. I think that's the humility that synodality calls us to. A synodal church that is a listening church is, Francis would say, a learning church. And that's the part that we sometimes forget. That it's not about us simply loading it over and evangelizing those that are unevangelized or partly evangelized. Even the terminologies can be hurtful. But realizing that there's something for us to learn in the encounters that we have as communities of faith. I think that's in the best tradition of synodality. Thank you very much, Judge. Thank you for both of the presenters. I know you have many questions, and there could be questions on the road to share with one another, with your faith. Just I conclude this part. See, cultural diversity is not a challenge to be overcome, but a gift to be received, a vibrant expression of the Spirit's creativity and a privileged space for the incarnation of the gospel. As missionaries, we recognize that every culture carries the imprint of God and offers a unique lens through which the mystery of Christ can be known and lived. Rooted in this conviction, we commit ourselves to a mission that listens deeply, dialogues respectfully, and embraces the mutual transformation that comes from authentic intercultural encounter. In honoring cultures, we honor the Spirit who speaks in many tongues and gathers all peoples into one body. We don't have to protect or defend Jesus Christ, but welcome and proclaim him, and to allow the Spirit to transform us and to give witness to the reign of God, of all brothers living together in our common home. Let's give a good applause to our two presenters.